Hay películas que por su tono desenfadado, por su vocación costumbrista, poco dada a la épica, y por su factura austera, poco espectacular, pueden llevarnos a engaño y hacernos pensar que no tenían gran cosa que contar por muy bien que lo hicieran. Ese sería el caso de La peor persona del mundo, película reciente de Joachim Trier, que varios me recomendaron con un feedback que no pasaba de está muy bien, peli simpática, no decae, sin pretensiones, cuando lo que me encontré fueron algunas de las más importantes cargas de profundidad de los últimos tiempos, especialmente en su inteligentísimo, en su intencionadísimo epílogo. Saludos, amigos de Crónicas de Cine. Hoy vamos a analizar brevemente, y hoy sí prometo ser relativamente breve, el asombroso final de La peor persona del mundo. Vivimos tiempos de virtualización, vivimos un proceso constante de virtualización donde lo simulado cada vez tiene más presencia en detrimento de la experiencia real. Hace unos días, precisamente, Apple presentaba unas nuevas gafas de realidad virtual que pulverizan la tecnología actual y que prometen llevar la experiencia simulada a cotas nunca vistas, de modo que presumiblemente recuperaremos muy pronto esa mano que perdimos cuando empezamos a ir 24 horas al día con el móvil así como si fuera una tostada, circulando por ahí como si fuéramos auténticos zombies. Lo físico, lo tangible, lo real, está dando paso a lo virtual, lo interpretado, lo simulado, en un proceso de virtualización vertiginosa que no es exclusivamente digital, hay que ser justo, lo digital solamente está acelerando y profundizando, eso sí, a velocidades de auténtico vértigo el proceso, pero que nació en algún momento en torno al nacimiento de las sociedades del bienestar, las sociedades del consumo, las sociedades del ocio masivo, las sociedades de la analgesia, finalmente las sociedades del simulacro. Tenemos simulacros de experiencias, tenemos simulacros de identidad, simulacros de relaciones humanas, simulacros de religión, simulacros de información, simulacros de viaje, simulacros de cultura, simulacros de cortejo, simulacros de sexo, simulacros de familia, simulacros de prole, simulacros de géneros, simulacros de sueldos, simulacros de democracia e incluso simulacros, ¿por qué no?, de filetes, de carne, de chuletas, de hamburguesas. De modo que estamos interponiendo cada vez más y más y más capas de virtualidad, de capas de realidad simulada, de simulación, capas de interpretación entre la realidad y nosotros. Y de eso nos habla precisamente de una forma poco velada la película que hoy nos ocupa. Muy específicamente habla de ello en sus compases finales. Contexto: La peor persona del mundo, Verdens verste menneske en su título original, es una película del director noruego Joachim Trier, estrenada en 2021 y cuya proyección internacional, sin duda la razón por la que hoy estamos hablando de ella, sin duda la razón por la que la conocemos, se debió a su nueva acogida en el Festival de Cannes y sobre todo a su nominación a la mejor película de habla no inglesa en la gala 94 de los premios Oscar. Proyección internacional ya un poco relativa, pues se da en pleno declive de la capacidad de convocatoria de la gala de los Oscar. Recordar que la 94, ya para siempre la ceremonia del tortazo de Will Smith, fue la segunda menos vista desde que se televisa, de manera que probablemente no la hayas visto, la película. En cuyo caso tengo que avisarte de dos cosas. Una, aviso de spoiler, obviamente. Vamos a destripar la película y muy especialmente el final. Y dos, rebajar un poquito el aviso de spoiler. Aquí vamos a hablar del final, pero sinceramente creo que no rompemos gran cosa si revelando el final de una película que no depende tanto de su argumento como de sus personajes o de su prosa, por así decirlo. O sea que muy tranquilamente puedes ver este comentario y luego, si te interesa, acudir a la película. No creo que rompamos gran cosa. Por supuesto, también lo puedes hacer a la inversa. Si te hemos despertado el interés por la película, siempre puedes ir corriendo a verla y, eso sí, volver corriendo igualmente a seguir con nosotros. La peor persona del mundo está mal catalogada como una comedia, porque no lo es. No tiene la estructura de una comedia, no tiene el tono de una comedia, no tiene la constancia tonal de una comedia. Sí tiene algún momento muy divertido, pero no es una comedia. Sí tiene un tono irónico, pero definitivamente no comédico. Yo la pondría más bien junto a Frances Ha, por ejemplo, junto a Manhattan. Dramas urbanos de tono irónico, mucha sonrisa, alguna carcajada, la incomodidad de un protagonista que no encuentra su lugar. Otra hilazón, otro
elemento que tendría en común La peor persona del mundo con Frances Ha o con Manhattan sería la excelente fotografía. La fotografía de Casper Tuxen es absolutamente deliciosa, está filmada con un gusto exquisito. Es todo un festival de cinematografía, por cierto, analógica. Es cinematografía fotoquímica. Está filmada con película real, lo que no deja de ser toda una declaración de principios, dado el tema que centra al final la película. La protagonista, Renate Reinsve, está bien, está muy bien. De hecho, ganó el premio a actriz protagonista en el Festival de Cannes. Pero probablemente quien roba el show sea Axel, el novio dibujante, interpretado por Anders Danielsen Lie, y sobre todo sobre quien pivota el clímax emocional de una cinta genuinamente buena, y que, como he dicho en la introducción, dice mucho más con la imagen que con la palabra. Y ahora sí, vamos con el final de La peor persona del mundo, pero antes hay que ponerlo un poquito en contexto, o si no, no se va a entender gran cosa. La peor persona del mundo es una historia iniciática que narra las dificultades de una joven noruega, recordad, vanguardia, faro y guía, punta de lanza de las sociedades del bienestar, de la analgesia, del colchón de seguridad. Narra las dificultades de una mujer de 30 años para aterrizar en su vida adulta, para pasar de la vida de estudiante, de la última juventud, a la primera adultez. Y aquí ya es muy sintomático de esta sociedad del bienestar, del simulacro, del colchón de seguridad, del puede ser lo que quiera ser, que una película iniciática tenga como protagonista a una mujer de 30 tacos, en lugar de una chica de 15 a 20 años. Que una película sobre una estudiante que aún no sabe qué quiere hacer en la vida, y por tanto no sabe quién quiere ser, ni mucho menos quién es, no tenga un protagonista de 15 a 20 años, como ha correspondido toda la vida, sino de 30 tacos. O sea, estamos hablando ya de una tía talludita. La sociedad del bienestar, la sociedad de la analgesia, la sociedad del colchón de seguridad, del puede ser lo que quieres ser, te aleja tanto de lo real, te aleja tanto del dolor, de las obligaciones, del miedo al fracaso, del miedo al compromiso, del miedo a sacrificar algo para conseguir algo. Te aleja tanto de lo sagrado. Los ritos de paso están tan diluidos que no hay un momento concreto en el que empieza la edad adulta. No hay un pistoletazo de salida y es más bien un proceso, un lento proceso que culmina, si es que alguna vez lo hace, muy tarde con respecto a los padres o incluso a las personas mayores. Y yo entiendo que siempre es un proceso, no se levanta uno nunca un día con un bigote decimonónico y dice, bueno, ha llegado el momento de ganarnos la vida. No, no se trata de eso, obviamente es un proceso. Pero los ritos de paso que antes sí tenían las sociedades que te decían, hasta aquí hemos llegado, esos ritos de paso precisamente te ayudan a dar el paso. Ayudan a entender que ya ha llegado el momento de empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y cuando una sociedad laica, segura, analgésica, te niega los ritos de paso, te dice, bueno, tú tranquilo, ya habrá tiempo, lo que hace es retrasar muchísimo el momento, si es que llega alguna vez el momento en que uno dice, hasta aquí hemos llegado. Ha empezado el momento de sacrificar cosas, del dolor, del miedo y de hacer las cosas como una persona mayor. Claro, eso es muy difícil que uno lo haga por sí mismo, sin un empujón, sin un rito de paso, sin que alguien te ayude a dar el paso. Voluntariamente es muy difícil abandonar la seguridad del nido, la seguridad de soy un chico joven, de soy una persona que ha venido a divertirse, que todavía no ha terminado de divertirse. Y de eso va La peor persona del mundo, precisamente. Habla de un adulto que tarda mucho en asumir que lo es. Al principio estudia medicina, pero eventualmente descubre que lo que quiere hacer es otra cosa, entonces se matricula en otra cosa, pero luego eventualmente se da cuenta de que había elegido mal las 2 veces anteriores y que lo que quiere hacer realmente es esta otra cosa. Y todo esto lo hace simplemente porque el bienestar se lo permite, porque hay presupuesto, porque no hay una acuciante necesidad de elegir para ponerte a ello, no hay por qué cerrarse puertas. Con casi 30 años todavía todo puede esperar, no hay puertas que cerrar aún, no hay por qué hacer nada definitivo. En el devenir sentimental de Julie, nuestra joven adulta, la conoceremos 2 novios formales, Axel y Eivind. Se repite en ellos un patrón semejante al que se da en su devenir académico, y es que cada vez que la relación se acerca al punto crítico del compromiso real, del matrimonio, de los hijos,
de quiero estar contigo para siempre, Julie sabotea la relación o sale huyendo. Y aquí se manifiesta una faceta muy oscura, una poderosa fuente de infelicidad de la sociedad de consumo, especialmente de la sociedad liberal, posmoderna, de la sociedad del puede ser lo que quiera ser, del colchón de seguridad, del bienestar, de la analgesia. Y es la llamada paradoja de la elección, lo que yo personalmente llamo síndrome del Toys R Us, y que se resume en la insatisfacción por exceso de opciones. O sea, cuantas más opciones tienes, más ansiedades provocará el proceso de elección y más insatisfecho quedarás indefectiblemente con la elección que hagas. Yo lo llamo síndrome del Toys R Us porque si llevas a un niño a un Toys R Us y le dices que escoja lo que quiera, rodeado de filas y filas interminables de juguetes, de colores, de marcas, de sonidos, de superhéroes, de juegos de mesa, de disfraces, lo primero, el niño no va a disfrutar del proceso, va a tardar muchísimo en escoger, cada descarte va a ser muy doloroso, hay demasiadas opciones y lo que es peor, cuantas más opciones sopese, más se irá agotando la capacidad de ilusionarse, que es finita, no es infinita. Hasta que finalmente saldrá de la tienda de las 1000 felicidades, agotado, con algún juguete random en la mano, sin recordar exactamente por qué eligió este y no el otro, la sensación de haber elegido mal, de haber malgastado una gran oportunidad, porque para escoger un tesoro ha tenido que renunciar a 1000 millones de tesoros. Lo que viene a decir, y esto es un proceso que está más que comprobado, lo que viene a decir que la libertad entendida por un liberal, la libertad hedonista, la libertad capitalista, la libertad individualista, la libertad posmoderna, la libertad de las 1000 opciones, solo es libertad mientras no escojas, mientras no te cierres puertas. ¿Por qué te cierras puertas? No te cierres puertas. Mientras no escojas, la tienda sigue llena de juguetes, la vida está llena de opciones. Cuando escoges, en el momento en el que escoges de verdad, los demás juguetes desaparecen, el hechizo se rompe, todo ese crisol, toda esa magia, todo ese puede ser lo que quiera ser, se desaparece. El juguete que tienes en las manos ya es tu juguete, ¿vale? Ya es tu futuro. Ya no brilla tanto, ya no son posibilidades, ya son realidades. Entonces llega el momento en el que dice, tal vez debí elegir esto otro. Y claro, para ese niño ya es tarde, pero si la sociedad te da la opción de volver a elegir, seguro que vas a volver ahí dentro. Es muy difícil que te vayas con lo que realmente querías, con la sensación de haber escogido lo que realmente querías, si te dan la opción de volver y escoger de nuevo. Pero cada vez que escojas lo harás con menos ilusión, cada vez lo harás más cansado, más agotado, más escamado. Y este es un problema generacional, no solo de Julie, sino de sus coetáneos, un síndrome de nuestro tiempo y que presumiblemente va a ir a peor. Para recalcar, además, el carácter generacional de la película, que no solo es una película iniciática, sino que está muy concretamente centrada en la generación de las personas de la edad de Julie, los que están cumpliendo 30 años más o menos en 2020, una generación que va entre el millennial y la generación Z más o menos. Para recalcar ese carácter generacional de la cinta, de entre todos los novios de Julie, el novio troncal de la trama, el novio sobre el que hay más peso dramático, es mucho mayor que ella. Axel, dibujante de cómics, 45 años, 15 años mayor que Julie. De esta manera vemos en todo momento el salto generacional entre ambos. Tampoco es casual que Axel sea precisamente dibujante de caricaturas para adultos, lo que no deja de ilustrar que el bloqueo generacional de Julie tampoco es que rompa con el mundo que la rodea, sino que Julie está accediendo a un mundo ya infantilizado previamente. Julie no está chocando su indecisión inmadura, no está chocando con un mundo de padres que vinieron de la Segunda Guerra Mundial, de padres rectos, de padres recios. No, estamos hablando ya de una sociedad colchón, donde los adultos ven dibujos animados, ven películas de magos que vuelan por los aires. Y ya digo, un mundo que ya está infantilizado previamente. Julie es parte de un proceso, no es un abrupto choque generacional. De hecho, uno de los factores que alientan la ruptura de Julie y Axel será que él, a sus 45, ahora sí quiere formar una familia, a sus 45 tacos. Considera que ha exprimido ya la vida de joven soltero, sin responsabilidades, lo que no deja de ser otro síntoma de la epidemia del síndrome de Peter Pan que asola las sociedades del bienestar. Quiero decir, mi padre con 45 años ya tenía 4 hijos, Axel con 45 años
está empezando a pensar que querría tener uno, querría sentar la cabeza, casarse. Claro, como Julie tiene 30 años, está estrenando su juventud, no quiere ni oír hablar del asunto, mucho menos de tener hijos. Tampoco es casual que Axel se dedique precisamente a la industria del ocio, que ya hemos dicho que el ocio masivo, como industria dedicada a llenar las horas muertas de toda una civilización, es una de las bases del proceso de virtualización que vivimos, es una de las capas de realidad virtual, de realidad simulada, que ayuda a que nuestra experiencia esté separada del mundo real. Esa capa Netflix, esa capa HBO, esa capa Disney, esa capa Konami, Namco, esa capa virtual que nos separa del mundo real. Y que tan sutil, pero tan poderosamente, va a tocar temáticamente el final de La peor persona del mundo, y que ahora sí vamos a ver a continuación. Así que a partir de ahora ya sí que no hay vuelta atrás, vamos a analizar el epílogo de La peor persona del mundo. El tramo final de la película arranca cuando Julie se entera de que Axel, su exnovio dibujante, es exnovio porque lo ha dejado, se ha ido con otro chico, ha estado un tiempo con él, la película ha ido por otros derroteros, y Julie se entera en un momento dado, por casualidad, de que Axel tiene cáncer y va a morir muy pronto. Julie va a visitarle y tienen un diálogo absolutamente maravilloso. Para mí, la escena de la peli, en la que Axel cuenta cómo se siente con respecto a su muerte y al mundo que deja atrás. Y no puedo dejar de señalar la impresionante fotografía de esta escena. Mirad cómo, en vez de utilizar una luz de refuerzo a esos últimos rayos de luz, ya estamos casi en la hora bruja, en la penumbra de la tarde, vemos como el director de fotografía no ha puesto focos de refuerzo, sino que está forzando la película para exponer correctamente. Lo vemos en las zonas oscuras del plano, vemos el grano, vemos la falta de contraste. En vez de negros puros, son ocres muy oscuros. Es un director de fotografía rebañando los últimos rayos de luz. Temáticamente, unida a lo que está ocurriendo en la escena, es absolutamente maravilloso. Así es como un director de fotografía brilla, no haciendo la mayor postal del mundo, la mejor fotografía, la mejor composición, sino sabiendo exactamente lo que está pasando y sabiendo contarlo con la luz. Estamos viendo a un director de fotografía rebañando los últimos rayos de luz en una escena en la que un hombre está rebañando sus últimos días de vida. Maravilloso diálogo. Crecí en un mundo sin internet ni teléfonos móviles. Siento que el mundo que conocí ha desaparecido. Tiendas de discos, ir a discotecas, tiendas de cómics usados, videoclubs. Crecí en un tiempo en el que la cultura se transmitía a través de los objetos. Y ahora ya no significan nada, a nadie le importan. Es obvio que Joachim Trier está hablando de que el mundo físico está a punto de desaparecer. No estamos descubriendo el Amazonas, precisamente, es casi textualmente lo que está diciendo Axel. Pero, y esta es una vuelta de tuerca muy amarga, es terrible observar que Axel tiene razón, que no deja atrás nada real. Cómics, discos viejos, cómics mohosos viejos, que ya nadie lee, puro humo, todo eso va a ir al contenedor en cuanto muera él. Precisamente Axel, que quería tener una familia, que quería tener hijos, pero ya es demasiado tarde. Muere la vieja generación sin dejar nada en herencia más que cultura popular caducada. Y esto nos lleva, ahora sí, a los últimos compases de La peor persona del mundo. Axel muere y hay una elipsis en la cual retomamos tiempo después, tal vez meses después, a una Julie mucho más sólida, mucho más centrada, mucho más adulta. Vemos a Julie por fin trabajando, haciendo fotos. Al fin está trabajando en lo que ella ha querido trabajar, en lo que ella estudió, en lo que ella invirtió tanto esfuerzo. Por fin está escogiendo su vida. Concretamente, Julie está haciendo foto fija en el rodaje de una película. Las foto fijas son esas fotografías promocionales que no son exactamente fotogramas de la película, aunque a veces imitan algún momento de la película.
Y otras veces son simples posados, pero no son fotografías disparadas durante la toma, durante el rodaje, sino que una vez terminada la jornada y antes de recoger se deja el set iluminado para que el foto fija y el actor que sea pues hagan unas fotos promocionales, ya digo. Luego vemos a Julie descargando las fotos en su ordenador y la dejamos ir finalmente, ahí acaba la película con este plano, mientras ella revela el material que ha recogido en el plató. Y fin, el epílogo parece decir que Julie ha madurado y que por fin está haciendo lo que quería hacer. Ha cogido el toro por los cuernos, ha tomado la iniciativa, su vida adulta por fin ha empezado. Y es así, así es como acaba la película. Sin embargo, no hay nada casual ni nada inocente en la cuidadosa elección de los elementos que concurren en este epílogo, sobre todo si lo comparamos con las claves que ha centrado Axel acerca del formato físico, del mundo de lo tangible, de lo que puedes tocar, de lo que puedes oler, de lo que está ahí realmente delante tuyo, en detrimento o en comparación, en contraste, con lo que uno interpreta, con el mundo digital, con el mundo de la interpretación, de lo interpretado en unos y ceros, de lo virtual, de lo fingido, de lo simulado. Mirad, Julie hace una foto. Y una fotografía, conviene recordar que no es la realidad, sino una interpretación subjetiva que Julie o el fotógrafo hace de la realidad. El fotógrafo ha escogido un encuadre y ha escogido dejar fuera de ese encuadre todo el resto del mundo que no quiere que aparezca en su fotografía. De manera que una fotografía ya no es la realidad, sino la interpretación que hace el fotógrafo. Eso ya es una capa de virtualidad que se interpone entre Julie y la realidad, entre el fotógrafo y el mundo real que Julie ha fotografiado. Además, una fotografía no es directamente la interpretación del fotógrafo, sino que es la interpretación fotoquímica o digital de lo que Julie ha interpretado. O sea, cuando un fotógrafo escoge un encuadre, escoge una velocidad de obturación y escoge una exposición, una apertura de diafragma, y dispara la foto, se empiezan a iniciar una serie de procesos, unas emulsiones o unas impresiones en un sensor digital que son en sí misma una interpretación de lo que ha ocurrido delante de la lente, ¿vale? O sea que ya tenemos dos capas de virtualidad entre la realidad y Julie. Pero es que además Julie está fotografiando la interpretación de una actriz. O sea que las fotos de Julie son la interpretación digital de la interpretación que hace Julie de la interpretación de la actriz. Y esas ya son tres capas de virtualidad entre Julie y la realidad. Pero es que Julie ni siquiera está fotografiando el rodaje de una película, sino que está fotografiando una imitación del rodaje de una película que se hace con los actores una vez terminado el rodaje. O sea que las fotos de Julie son la interpretación digital de la interpretación de Julie, de la interpretación de la actriz, de lo que ha interpretado en la película previamente. Y eso ya son 4 capas de virtualidad entre Julie y la realidad. La interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación de la realidad. Y por supuesto, conviene no olvidar una quinta capa de virtualidad, y es que la película la estamos viendo nosotros. O sea que hay una quinta capa de virtualidad que es la propia película. Lo que estamos viendo en este plano concreto es el revelado de una foto fija que ha tomado Julie a una escena fingida de una película dentro de la película que estamos viendo nosotros, o sea, la interpretación de 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 la realidad. Todas esas capas de separación entre Julia, estoy todo el tiempo diciendo Julie y es Julia, todas esas capas de separación, digo, entre Julia y la realidad no son casuales, no están ahí puestas en el guión por puro azar, están puestas por una razón muy concreta. Julia, al final, ha elegido esconderse detrás de todas esas capas de simulación, de todas esas capas de separación entre ella y la dolorosa, la peligrosa, la emocionante, la ingobernable realidad. Frente a la vida compartida, frente a las exigencias de la vida compartida, frente a las imposiciones de la vida compartida, las alegrías, los compromisos, los miedos, las tragedias, las aventuras y los retos de la vida compartida, Julia elige vivir para sí misma. Frente a la experiencia compartida, Julia elige la experiencia individual, la experiencia monoplaza, la experiencia subjetiva. Al final, la rebelión de Julia no era contra un férreo régimen político, ni contra un orden
social, ni siquiera contra un férreo régimen familiar. Allí nadie le impone nada. Al contrario, el mundo parece decirle haz lo que quieras, me da igual, como si te la trinchas con la tapa de un baúl. Cambia de carrera 3 veces, vive como quieras, ten ese hijo o no lo tengas, mátalo, da igual. Nada parece tener un coste energético, un coste ético ni moral. La rebelión de Julia, por tanto, no es contra ningún régimen caduco, tiránico, opresor de ninguna manera. La rebelión de Julia, al final, es contra la dictadura de la realidad. Y precisamente por eso, frente a la dictadura de la realidad, frente a la experiencia real, para defenderse de esa experiencia real, Julia, generacionalmente, la generación de Julia, elige la experiencia virtual, la experiencia subjetiva. Julia elige el simulacro. Julia elige entrar en el huevo que abandonó Neo, en el huevo que deja vacante Neo. Julia, la generación de Julia, parece decirnos Joachim Trier, elige recluirse en una vida de Whiskas, Satisfyer y Lexatin. No puedo dejar de señalar además un evidente parecido entre este plano final de la película y la polémica portada del New Yorker del 7 de diciembre de 2020 que mostraba ese paraíso artificial, esa jaula de cristal de la sociedad de consumo post-confinamiento. Soledad, individualismo, narcosis, gatos, confinamiento voluntario, compras online, consumismo aislado y virtualidad extrema, con esa chica que está usando a la vez el móvil y el ordenador, bebiendo en pijama, rodeada de un desorden que tiene un aspecto plácido, una alegría insulsa incluso en la cara, con ese trazo agradable. Y dado que la portada fue publicada durante el rodaje de la película, que fue bastante polémica, además precisamente por eso, por ese aspecto agradable ante un infierno vistoso. Dado que la portada fue publicada durante el rodaje de la película, la publicación de la portada coincidió con las últimas semanas del rodaje de una película además que fue rodada cronológicamente, de manera que el final de la película bien pudo haber sido inspirado por esa portada. No tengo datos al respecto, no sabemos nada, pero bueno, la portada dio la vuelta al mundo, ocurrió durante el rodaje y yo creo que hay suficientes paralelos entre esa portada y la película o el final de la película temáticamente como para que o bien ha sido una cuestión de inspiración directa o de sincronicidad, que tampoco es raro que dos personas, dos artistas en dos puntos diferentes del planeta y sin comunicación el uno con el otro, pues lleguen a una misma interpretación del mundo que les rodea. Y este es el final, yo diría que envenenado, que nos brinda Joachim Trier con la elegancia, con la contundencia del narrador que no necesita grandes palabras para dejar dichas grandes verdades. Y este es el valor que tiene precisamente la película. Trier no le está dando a su final la connotación negativa que yo sí le doy. Pero la película contiene suficiente verdad, su análisis de la situación contiene suficiente verdad como para que yo pueda no estar de acuerdo o que no me guste lo que veo y aún así seguir valorando la película tal y como es, sin querer cambiarla. Lo que para Trier es un final positivo, yo sin embargo le estoy dando una connotación, veo cosas muy negativas en esa conclusión. Y ahí está la verdad de la película, en el hecho de que esto no es esta basura woke que te dice tú, hombre blanco heterosexual, cástrate, cállate la boca, agacha la cerviz y prepárate que te vas a enterar, ¿no? Aquí simplemente estamos viendo una cosa que podemos estar más de acuerdo, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la película sigue siendo igual de buena, igual de disfrutable, además es una película, es gran cine esta película. Y no necesita de la aprobación de una visión negativa de la situación que describe para que la película siga siendo la misma y siga siendo igual de disfrutable, ya te guste lo que estás viendo, ya apruebes lo que estás viendo o no lo hagas. Finalmente, este epílogo de la peor persona del mundo, este epílogo asombroso a mi manera de ver, me hace recordar la alegoría de la caverna de Platón y me hace tener una reflexión acerca de la caverna de Platón. Ya sabéis, esa alegoría de Platón en virtud de la cual una mente no educada no está preparada para percibir la realidad, que lo que toma por real no es más que la sombra temblorosa y deformada que una hoguera está haciendo de lo que sí es real.
Y nosotros lo que vemos es una interpretación muy deformada, muy vaga de lo real. Y quiero decir, la tecnología nos ofrece innumerables ventajas. No voy a ser yo, que trabajo con una cámara y que me comunico con el mundo a través de otra, usando para ello esta red social. No seré yo, digo, el que renuncie a la tecnología y se vaya a vivir debajo de una piedra. Pero siempre conviene hacerse preguntas. Y yo me pregunto, si observando la alegoría de la caverna de Platón, la tecnología virtual nos va a ir alejando cada vez más de la realidad, si en vez de eliminar capas de interpretación y acercarnos a la verdad, lo que va a hacer es justo lo contrario, añadir sombras, de sombras, de sombras, de sombras, de sombras de una realidad cada vez más inaccesible, cada vez más ininterpretable. Si va a hacer eso la tecnología, entonces, ¿de qué nos sirve? Y nada más, esto ha sido todo. Espero tus comentarios. Dale un like si te ha gustado. Si no te ha gustado y aún así has llegado hasta aquí, dobles agradecimientos por mi parte por tu paciencia y por tu amabilidad. No olvides suscribirte al canal para no perderte próximas publicaciones. Soy Andrés Navas, esto es Crónicas de Cine. Hasta la próxima.